Otra forma para medir la presión es a través, aparte del barómetro, también podemos utilizar lo que son los manómetros. Pero bueno, este dispositivo, a diferencia del barómetro, me sirve para medir la presión de los gases distintos a la presión atmosférica. Utilizamos barómetros de tubo cerrado cuando las presiones son menores a la presión atmosférica y de tubo abierto cuando las presiones son iguales o mayores a la presión atmosférica. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con las leyes de los gases, estas leyes que nos permiten predecir el comportamiento de los gases. La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle, y esta ley explica la relación que existe de un gas entre la relación pues presión-volumen. Bueno, Boyle hizo este experimento para explicar la relación presión-volumen de un gas. En la primera figura, en la figura A, la presión ejercida sobre el gas, que es esta sustancia naranja, la presión ejercida sobre el gas por el mercurio, que vendría siendo esta sustancia, pues el color del mercurio grisácea, es igual a la presión atmosférica. En cambio, a medida que avanzamos de izquierda a derecha, se va agregando pues mayor contenido de mercurio. El mercurio pues es una sustancia muy densa. Si vamos agregando más y más mercurio, pues la presión que se va a ir ejerciendo sobre el gas o la fuerza que se ejerce sobre el gas va a ser mayor. Entonces, como pueden notar, cuando nada más tenemos presión atmosférica ejercida sobre el gas, el volumen del gas va a ser este. En cambio, si aumentamos la cantidad de mercurio, como pueden ver aquí, el volumen disminuye. Aquí se aumentó todavía más la cantidad del mercurio, entonces el volumen disminuyó más. Y aquí, pues, un montón de mercurio, entonces el volumen disminuyó más. El volumen disminuye entonces de izquierda a derecha porque también está aumentando la presión que se ejerce o la fuerza que se ejerce sobre el gas. Entonces, a temperatura constante, este experimento se hizo a temperatura constante. El volumen se reduce cuando la presión total que se aplica, es decir, la de la atmósfera y la debida al mercurio, aumenta. Y si la presión que se aplica decrece, el volumen aumenta, se expande más el gas. ¿Sale? Y bueno, aquí se encuentra esta relación, es la relación que expresa pues este experimento que acabamos de ver. La presión es inversamente proporcional al volumen, o sea que a medida que aumentamos el volumen, la presión disminuye y si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Por eso dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y bueno, aquí tenemos las relaciones típicas de presión y volumen obtenidas por Boyle. Entonces, si aumentamos la presión, como se puede ver aquí, el volumen disminuye, ¿sale? Y la multiplicación presión-volumen pues también va a aumentar. Entonces, otra forma de expresar esta, esta ecuación es a través de esta igualdad. La presión es igual a una constante que se le denomina constante de proporcionalidad por 1 sobre volumen. ¿Sale? ¿Qué significa esta expresión de Boyle? La presión de una cantidad fija de un gas mantenido a una temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. Es lo mismo que acá, pero ya con una igualdad. ¿Sale? Esta constante se refiere pues a que tenemos una temperatura constante, algo que no cambia. ¿Sale? Esa es una constante, algo que no cambia, algo que se permanece igual siempre. Bueno, aquí también con este esquema se puede entender bien lo que trató de explicar Boyle. Aquí tenemos, bueno, un gas, que son estas partículas en rojo. Y bueno,
si se ejerce, ¿qué sucede si se aumenta la presión? O sea, la fuerza que se ejerce sobre el gas. Pues el volumen del gas disminuye. Pero ¿qué sucede si disminuye la presión, la fuerza que se ejerce? Pues el volumen del gas aumenta. ¿Sale? Entonces la presión también es igual a nRT, sería mi constante. N es el número de moles, T es la temperatura y R es una constante que se va a explicar más adelante. Es la K que vimos acá atrás, pero ya más desglosada, ¿sale? Entonces, este fenómeno sucede, esto que estamos viendo aquí de manera esquemática sucede solamente que tengamos estas condiciones constantes, la temperatura, el número de moles y R, que lo vamos a ver más adelantito. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sale? Si aumentamos el volumen, disminuye la presión, o si disminuimos el volumen, la presión aumenta, o al revés, pues, ¿sale? Si disminuimos la presión, el volumen aumenta, y si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Pero esto a condiciones normales, solo a condiciones normales, que son estas. Misma cantidad de mi gas o la cantidad del gas permanece invariable y la temperatura constante. Otra forma de expresar, esta ecuación sería de esta manera, que significa que el producto de la presión y el volumen, o sea, la multiplicación de la presión y el volumen de un gas a temperatura y cantidad del gas constantes es igual a una constante. Y bueno, también podemos obtener a partir de la ecuación anterior, esta última, que para una muestra de un gas bajo dos condiciones distintas a temperatura constante, se tiene que P1 por V1, que vendría siendo la presión inicial del gas por el volumen inicial del gas, es igual a una constante. Esto también va a ser igual a la presión final del gas por su volumen final, ¿sale? Y pues es lo mismo que escribirlo de esta manera. Estas leyes las vamos a ver después. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio, dice: un globo inflado con un volumen de 0.55 litros al nivel del mar, o sea, una atmósfera, se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.40 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? Entonces, yo a partir de este planteamiento yo conozco P1, que es una atmósfera, y, o sea, mi presión y volumen inicial, que es una atmósfera, y 0.55 litros, ¿sí? Estas dos condiciones iniciales. ¿Cuáles son mis condiciones finales? Dice, se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.40 atmósferas. Entonces, conozco mi presión 2 o mi presión final. Y me preguntan cuál es el volumen final del globo, o sea, B2, mi volumen final, es lo que necesito saber. Entonces voy a hacer uso de esta ecuación y pues lo único que tengo que hacer es despejar B2. Está multiplicando P2, entonces lo voy a pasar del otro lado dividiendo, tal como está aquí, y ya nada más sustituimos. Y aquí está el ejercicio.